Dios te bendiga, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte, esperando que todas las cosas que estés realizando sean de la mejor manera, especialmente en este día que pues sencillamente día con día estamos aprendiendo de que Dios en su misericordia nos renueva constantemente nuestras vidas y también pues sencillamente el hecho de poder abrir nuestros ojos y el poder presentarnos acá, pues sencillamente ya es de hecho una bendición. Así que si tú pues has estado en algún momento con preguntas con nuestro corazón. Yo creo que todo como seres humanos nosotros tenemos pues, preguntas que son muy importantes, que marcan nuestro pues diario vivir. Y una de las preguntas que el Señor trae a mi mente en este día es, ¿conoces tú a Dios? Y es una pregunta bastante sencilla y compleja al mismo tiempo porque em, de las preguntas que el hombre constantemente se hace, ya sea de manera profesional o científica, es el origen del universo y también el origen de la vida. Pero todo lo van a racionalizar al punto de que tratan de generar eso o de crear una sensación de que Dios no es necesario en esa ecuación. ¿Va? Sin embargo, nosotros que por la fe entendemos que fue creado el universo, sencillamente cambiamos la perspectiva y podemos entender muchas cosas a través de ello. Entonces la pregunta es, ¿conoces tú a Dios? Y es una pregunta bastante interesante porque quizás nosotros como cristianos pretendemos conocerlo. Sin embargo, eso no es del todo cierto, sencillamente porque en su palabra nos declara o nos muestra de cómo Dios va manifestándose día con día y conforme a su voluntad, sencillamente Él se manifiesta y se glorifica. Déjame pues compartirte este versículo que dice en Éxodo 6:3 dice, y yo me aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, mas en la manifestación de mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Detenamos aquí un rato y pon atención en este versículo, en el sentido de las palabras originales que son el Shaddai y el YHWH, que son las palabras bien conocidas para cada uno de nosotros que somos estudiosos de la palabra. Sin embargo, nosotros estamos viendo la Biblia desde una perspectiva, por así decirlo, plana, en el sentido de que no estamos viendo como un día a día, sino que estamos viendo como una historia que se nos es contada en un libro. Y en ese sentido nosotros tenemos toda la perspectiva y podemos ir adelante y atrás y retroceder y adelantar la película. Sin embargo, para estos personajes, Abraham, Isaac y Jacob, sencillamente ellos era el día a día y Dios iba manifestándose como a él le parecía. Y aquí en este versículo precisamente vemos lo que la palabra dice, más en la manifestación de mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y aquí está hablando a Moisés. Entonces, déjame hacerte la pregunta, ¿conoces a Dios? Porque nosotros pretendemos conocerlo por el hecho de que pues nacimos en una familia cristiana o tenemos pues conocimiento de la palabra de Dios, leemos nuestra Biblia, etcétera, etcétera, y hay muchas cosas que podemos traer a colación respecto a esto. Sin embargo, hay una perspectiva de Dios que es nueva, hay una perspectiva de Dios que es necesario que Él permita que nosotros pues entendamos esa parte. Y el hecho de que nosotros tengamos cierto conocimiento no significa que ya hayamos absorbido en completo el conocimiento de lo que Dios es en sí mismo. Entonces, nosotros estamos en nuestro diario vivir y, por ejemplo, si podemos resumir algunas cosas respecto a Abraham, por ejemplo, que era el padre de la fe. En ese sentido, pues sencillamente tenía que creerle a Dios. Dice que salió sin saber a dónde iba. Y muchas cosas de nosotros, cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, precisamente al ser nosotros hijos de Abraham, tenemos que ir en algún momento, ir hacia donde no sabemos que tenemos que ir, no sabemos cuál es nuestro destino, pero sí sabemos la dirección. Mientras tengamos esa certeza de parte de Dios y esa guianza de parte de Dios, vamos a estar bien. Pero llega el momento en que se revela nuestro destino, porque definitivamente Dios mostró pues la voluntad de Él hacia la vida de Abraham, llegó al punto de mostrarle a Canaán. Y Isaac, sencillamente vemos, si vemos un poco en perspectiva la vida de Isaac, sencillamente vemos que él es una causa de alegría, aquel que da risa, aquel que trae una buena noticia, aquel que pues cambia el semblante de la persona. Y muchas veces nosotros tenemos de ese tipo de personalidad en nuestras familias, en el sentido de que hay una persona en nuestra familia que sencillamente ve la vida diferente, ve la vida no de color de rosa, sino de una manera positiva,
de una manera viendo al futuro, de una manera que quizás tú y yo no somos capaces porque nuestro enfoque o nuestra manera de ser es diferente. Y Jacob lo vemos como una persona que sencillamente desde el nacimiento tenía conflicto, desde el nacimiento tenía una lucha constante, era un engañador, por ejemplo, y muchos de nosotros fuimos marcados en esas diferentes situaciones y por lo tanto cada uno, Abraham, Isaac y Jacob, tuvo una perspectiva de parte de Dios, tuvo una manifestación de parte de Dios y ellos lo conocieron como el Todopoderoso. Pero llega el momento en que esa palabra maravillosa de el Tetragrámaton que conocemos nosotros, ¿verdad? El nombre impronunciable de Dios, Jehová, que es la traducción latinoamericana a ese nombre tan precioso, nosotros entendemos que eso es algo glorioso, es algo maravilloso. Yahweh, por ejemplo. Entonces, no se trata más que todo de centrarnos nosotros en una religión en sí, sino que tenemos que ir un poco más allá y decir, esto fue lo que Dios dejó en su palabra. Esto fue lo que Dios quiso que nosotros entendiéramos para este tiempo y para este momento. Entonces, yo no sé cuál es la perspectiva para tu vida de parte de Dios, pero yo definitivamente he entendido que Dios se ha manifestado en diferentes formas a mi vida y he entendido muchas veces de que yo pretendía conocerlo, pero llegó el momento en que Él se manifestó de diferente manera a la mía y yo me di cuenta de que no lo sabía definitivamente todo. Entonces, vayamos un poquito más adelante y dice, por ejemplo, esta palabra. La palabra que estamos tratando de entender es conocer, ¿va? La palabra yada tiene que ver con saber, con darse cuenta, con reconocer y con entender algo. Entonces, por ejemplo, saber. Nosotros tenemos que saber o darnos cuenta de las cosas. Eh, reconocer, por ejemplo. Reconócelo en todos tus caminos, dice la palabra. Entender algo. Tenemos que llegar al entendimiento de Dios. Conocer personas, conocer a otras personas que tienen pues esa bendición de conocer una dimensión de parte de Dios y poder trasladárselo a alguien más. Yo no sé si tú has tenido esa bendición de que tú has tenido una experiencia y el Señor se manifestó a tu vida de tal o cual manera tan maravillosa que eres ahora capaz de trasladar esa dimensión y decirle, no, Dios se mueve de esta manera, Dios hace sus obras de tal cual y tú tienes los detalles en mente, los detalles delante de ti, eres capaz de entenderlo y trasladarlo con palabras sencillas en cuanto a la dimensión que el Señor se mueve. Y eso es algo maravilloso porque nosotros pues tenemos el testimonio mismo de parte de Dios de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y viendo un poquito más, también pues entendemos esta palabra, por ejemplo, experimentar o informarse. Nosotros tenemos que hacer ese tipo de situaciones parte de nuestra vida porque muchas veces nosotros no experimentamos. Leemos, por ejemplo, un libro que es escrito por tal o cual persona, tal cual autor, pero cuando leemos ese libro, lo que debería de invitarnos a hacer, si es de parte de Dios, es experimentar, es una relación con Dios. Precisamente, no es solo de llenarnos en conocimiento, en profundidades, sino más bien de decirle, Señor, si tuvieras de mí misericordia, te pudieras manifestar a mi vida, manifestarte, poderme explicar esto que es algo maravilloso, que yo no lo puedo entender en este momento, sin embargo, quiero entenderte, quiero conocer, quiero experimentar, quiero pues llegar al punto de tener conocimiento de ti. Y es una invitación, yo lo he entendido para mi vida en el hecho de entender cada una de las etapas que el Señor pues tiene para cada uno de nosotros y como Él en la etapa pues de la manifestación del Hijo de Dios, la manifestación de su Santo Espíritu con los dones mismos y la manifestación de un Padre eterno, de un Padre perfecto, de un Padre que tiene un plan. Entonces, cada una de estas facetas de parte de Dios, nosotros debemos de seguirlas y pedirle a Él que sea precisamente Él quien se manifieste en cada una de las cosas. Déjenme seguir un poquito más adelante y vea este pasaje en Génesis 14, 18 al 20. Dice, y entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo diciendo, bendito sea el Dios de Abraham, del Dios del Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Entonces aquí el punto del diezmo se toca bastante, pero a mí me interesa
pues lo que está alrededor. Estamos entendiendo o estamos tratando de comprender un poquito de lo que es conocer a Dios. Y aquí estamos viendo una manifestación que según entendemos la palabra del Señor, según Hebreos, que el Señor Jesús es del linaje de Melquisedec, que no tiene un origen, no tiene un fin. Entonces aquí el Señor Jesús mismo se hace manifiesto a través de este precioso encuentro entre Abraham, pues sencillamente entendemos esa parte. En ese sentido, nosotros debemos de entender que parte de lo que nos corresponde a nosotros es seguirle sirviendo como un sacerdocio, pero ahora no conforme el levirato, o perdón, como los levitas, sino más bien como ahora como sacerdotes de un sacerdocio que no tiene fin. En ese sentido, nosotros hay una parte que el Señor manifiesta y una parte que el Señor retiene para sí. Porque aquí dice que es Melquisedec, dice que es sacerdote del Dios Altísimo, del Elión. Y la parte interesante de eso es que el Elión es el Dios que nadie jamás ha visto. Entonces siempre hay partes de parte de Dios, siempre hay conociendo nosotros o entendiendo un poco de nuestras limitaciones humanas, entendemos de que Dios es demasiado grande para conocerlo a nosotros en nuestra corta vida acá en la tierra. Nuestras preocupaciones pues son demasiado pequeñas como para compararlas con la gloria de Dios. Yo no sé si tú tienes un problema, si tienes una situación, pero déjame decirle que si tú estás sirviéndole a Dios, así como Abraham, después de una gran batalla, él se encontró con el sacerdote del Dios Altísimo y entregó sus diezmos, entregó lo que le correspondía a la casa de Dios. Nosotros muchas veces luchamos precisamente con eso porque pensamos que las victorias que hemos tenido pues, sencillamente nos corresponden e incluso las derrotas mucho menos no queremos reconocer que muchas veces fue porque Dios no estaba con nosotros y pretendemos nosotros justificar, etcétera, etcétera. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Conoces a Dios o quieres conocerlo a Él? Yo quiero conocerlo. Yo quiero conocerlo y he entendido que a través del servicio, a través de mi entrega, a través de lo que yo siembro en la casa del Señor, sencillamente yo lo estoy conociendo y estoy recibiendo a cambio una bendición de parte de Él, una bendición, pues sencillamente como su palabra declara. Hay cosas que Él hace que nadie ni nadie puede hacer. Entonces yo debo de entender y buscar precisamente esas cosas. Veamos un poquito más adelante y dice la palabra de Dios en Génesis 17, 1 y 2, dice en la Biblia textual, era Abraham de 99 años cuando Jehová, YHWH, el tetragrammatrón, se apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto, y confirmaré mi pacto entre tú y yo y te multiplicaré en gran manera. Entonces aquí vemos la aparición del Shaddai en su vida, dice, él mismo le dice, yo soy el Shaddai. Eso es lo que le dice a Abraham. Pero aquí estamos entendiendo que esta dimensión de Jehová no había sido manifiesto como Abraham. Y para muchos quizás en algún momento es un poquito contradictorio, porque como así se menciona el nombre de Jehová, sin embargo no estaba siendo manifestado a Abraham. Es un poquito contradictorio porque debemos de recordar de que el que está escribiendo este libro es precisamente Moisés, a través de las historias, a través de las tradiciones que fueron trasladadas a su vida y a través de la revelación misma de parte de Dios, pues él logró recopilar toda la historia, todo el proceso que llevó a Abraham para llegar y manifestar cada uno de estos puntos. Mire, lo detallado y lo intrínseco que es la palabra de Dios es algo totalmente maravilloso. Entonces, yo debo de entender de que Dios sencillamente está al pendiente del plan que Él tiene para nosotros. Parte de conocer en Dios dice que confía en el Señor, espera en Él y Él concederá las peticiones de tu corazón. Nosotros en nuestra humanidad, vuelvo a decir, yo he visto esto de una y otra vez en mi vida, que cada vez que mi carne se cruza, ya sea por mis pensamientos, ya sea por mis buenas intenciones, ya sea porque yo pienso que en mi lógica humana es mucho mejor esa situación, pues sencillamente yo me encuentro en un punto en el que sencillamente hago mi propia voluntad y dejo de esperar la voluntad de Dios en mi vida. Yo he entendido por la misericordia de Dios que hay un plan de Dios personal para mí. Y no te estoy hablando poniéndome como ejemplo, sino más bien te estoy diciendo a ti
que hay un plan para tu vida. Sencillamente, si Dios en misericordia pues me muestra a mí que tiene un plan personal para mi vida, ¿cómo no lo va a tener para cada uno de nosotros? Sencillamente Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y en ese sentido, yo debo de entender que sin importar la situación, así como cruzó Abraham, dice que era de 99 años y el Señor le habló nuevamente. Entonces, hay un tiempo que es específico de parte de Dios. El Kairos debemos de entender que muchas veces no va sincronizado con el Cronos, porque nosotros decimos, ok, hoy es el día tal y por lo tanto hoy mis planes van a ser esto. Pero quizás el calendario pues de Dios no está sincronizado y eso nos frustra y eso nos va en contra de lo que nosotros pensamos o creemos y quizás nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Y esa fue una de las situaciones que más marcó la vida de Abraham en cuanto intervino pues su esposa con una buena intención, que le dijo, ok, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y muchas veces en nuestra familia, en los que están a nuestro alrededor, nos dan un consejo que muchas veces no está conforme al plan de Dios, ya que Él nos dio un plan específico, nos dio un detalle y nos dijo que este es el paso que voy a seguir, este es el plan que tengo para ti, pues ve delante de mí y sé perfecto. Entonces nos mostró el Señor la manera que quiere hacer las cosas. Sin embargo, en el tiempo de la espera es el punto que nosotros pues tenemos que sacar lo que está en nuestro corazón. Si Dios no te ha dado algo hasta este día, si Dios no se ha manifestado a tu vida hasta este día, quizás podrías escudriñarte, así como muchas veces el Señor me ha dicho a mí, ok, ¿por qué no te detienes y te escudriñas? ¿Por qué no te detienes y te limpias? ¿Por qué no te detienes y te pones a cuentas primero? Antes de quejarte, antes de levantar tu voz, antes de decir que ya lo conoces todo o que lo puedes todo, ¿por qué no te detienes y dices, ok, necesito tomar cartas en el asunto en el sentido de reflexionar, en el sentido de ver si mis planes están concatenados con las cosas de Dios o no están? Yo preciso entender eso, si es la voluntad de Dios o no lo es. Entonces, viendo un poquito más adelante, vemos aquí algo maravilloso. Y esto dice en Génesis 17, 21 y 22. Pero mi pacto lo confirmaré con Isaac, a quien te daré a luz a Sara por este tiempo, el próximo año. Cuando terminó de hablarle, Elohim ascendió por encima de Abraham. Entonces, esto es algo maravilloso. Esto es algo para mí espectacular. Porque cuando pasan las situaciones, cuando él ha cometido un error, pues él reconoce, le vuelve a recordar el pacto. El pacto. Aquí le muestra y le dice el nombre de su hijo antes de que sucediera. Antes, un año antes, el Señor, pues sencillamente se muestra a él y se da cuenta de algo. El Señor, yo veo esta ascensión, esto es algo maravilloso, ¿verdad? Porque es parecido al momento en el que el Señor sube delante de sus discípulos y pues sus discípulos ya no lo ven más. Pero el punto es aquí, que esto es algo profundo, sin embargo no vamos a la profundidad, sino más bien al sentido de que yo lo veo como un momento en el que el Señor se da cuenta y ese discípulo que está enfrente de él, se da cuenta el Señor que ya está listo, que ya está listo. Ahí prácticamente el Señor le dice, ok, en esta fecha tú vas a pasar por esto, por esto. Entonces aquí da una fecha específica, da un tiempo específico al Señor y es algo maravilloso. Nosotros muchas veces pretendemos o quizás deseáramos que el Señor nos diga, ok, de aquí a 30 días, de aquí a 40 días, de aquí a un año, de aquí a otro, etcétera. Pero muchas veces, más que estar esperando una fecha específica, lo que necesitamos es pasar todo el proceso, pues pasar toda la prueba y pues sacar buenas calificaciones en ese sentido. Y para poder nosotros ver de parte de Dios que Él reconoce en nosotros, imagínense esto, que ya estamos preparados, que ya estamos listos, ¿ok? De aquí en adelante la historia va a cambiar. De aquí en adelante yo voy a cumplir lo que te he dicho. Entonces esperó bastante tiempo a Abraham para que eso pasara. Eh, ¿Cuánto tiempo usted y yo tenemos que esperar? Eso de Dios depende y Dios conoce porque Él conoce cada una de nuestras situaciones personales. Nosotros muchas veces pretendemos ya estar listos. Yo lo he dicho en mi corazón y en mi mente, yo ya estoy listo. ¿Pero listo para qué?
Porque una cosa es decir, yo estoy listo para un examen, pero a la hora del examen no sé ni siquiera controlar mis nervios. Y eso, pues, es algo contradictorio porque se supone que ya estoy listo. O para hacer una prueba de manejo, uno dice, no, ¿por qué no me dan el carro? ¿Por qué no me prestan esto? ¿Por qué no me tienen confianza? Y uno está con esa actitud quizás en un momento un poco arrogante y no nos damos cuenta precisamente de ello, porque sencillamente somos muy ciegos a veces, somos muy ciegos y pretendemos nosotros ya conocerlo todo. Pero la pregunta sigue, ¿conoces tú a Dios? ¿Conoces cómo Él se está moviendo en tu vida? ¿Sabes que lo que estás haciendo ahora va de acuerdo a lo que Él quiere? O si te has dado cuenta, por lo menos te has dado cuenta que estás mal. Y eso me ha pasado constantemente. Yo digo, Señor, por favor, muéstrame si estoy mal. Por favor, enséñame si estoy mal y pueda yo entender y pueda corregir. Por favor, haz algo en mí. Eh, yo no soy cantante ni nada, pero en estos días ha estado una canción bastante de un artista bien conocida y dice, lávame, renuévame en las aguas de tu perdón, etcétera, etcétera. No voy a cantar. Pero el punto es que uno llega a recibir una bendición de parte de Dios de algo bien sencillo. Entonces yo entiendo que para mi vida, por ejemplo, es un tiempo de limpieza. Tienes que limpiar. Pero es que me voy a ensuciar. No, no, tienes que limpiar. Tienes que limpiar. Cuando el sacerdote está de turno, cuando llega el momento de el sacerdote ser ungido, necesita estar limpio completamente. Y hay un momento en el que el Señor te está llamando para que tú hagas tal o cual cosa. Pero el punto es si usted y yo vamos a estar listos. Porque de nada sirve que el llamado esté ahí si hay una contradicción o hay algo que está fuera de la voluntad de Dios respecto a eso. Entonces veamos un poco más lo que es la palabra del Señor. En Génesis 22, el 12 al 14 dice, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le digas nada, pues yo conozco que eres temeroso de Dios, por cuanto no rehusaste a tu único hijo, tu hijo único. Entonces alzó Abraham los ojos y he aquí vio un carnero detrás trabado por los cuernos en el zarzal. Maravillosa esta historia, va, trate de, si puede cerrar sus ojos, si puede imaginarse este momento, eso es algo maravilloso. Esto es algo maravilloso. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar Jehová Ire. Por eso se dice hoy, el monte donde Jehová será visto. Entonces, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver pues esas pinturas famosas de la Capilla Sixtina, etcétera, pero no se comparan malo con lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas y poder nosotros ser testigos de una manifestación de él. Es interesante que, por ejemplo, si el Señor te da la oportunidad de visitar Israel, qué maravilloso. Esa es una bendición, que, bueno, vale la pena hacer un viaje a una tierra pues, bendecida, etcétera, donde el Señor ha declarado que existe leche y miel y está pues sencillamente vigente aún su pacto para con ellos. ¿Va? Sabemos la situación de Israel es complicada, etcétera. Sin embargo, ¿qué más aún que nosotros podamos entender o tener nuestra propia escena con Dios? No sé si lo has visto de esa manera, pero aquí Abraham está teniendo una escena que cambiaba y lo pasaba a ser el padre de la fe, del ser un padre enaltecido a un padre de multitudes. Porque muchas veces nuestro orgullo tiene que ser tratado constantemente hasta que nosotros menguemos de tal manera que seamos capaces de entregar todo, absolutamente todo a Dios. Quizás cuando tenía 70, cuando tenía 60, 50 años, quizás cuando era muy fuerte, Abraham no era capaz de entregar esa ofrenda para con Dios respecto a su hijo. Por eso el Señor muchas veces espera el momento exacto y nos dice, ok, haz esto, puedes hacer esto por mí. Yo no sé qué Dios está pidiendo, pero la pregunta es, así como me la hace a mí constantemente, ¿puedes hacer esto por mí? Porque yo he dado dones a tu vida, yo he puesto esta situación en tus manos, yo sé de lo que tú eres capaz. Así como pues
a Josué le fue delegado, imagínense el pueblo, ¿va? De Moisés con todo el montón de clavos, diría alguien, ¿va? Pero con algo maravilloso. Y le digo, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y el Señor le insistía constantemente 7 veces. Entonces el Señor constantemente nos insiste, te dice, ok, puedes hacer esto por mí, puedes darme, pues sencillamente, tú has dicho esto, lo otro, pero puedes hacerlo, o sea, te estoy preguntando. Y nosotros debemos de entender de que si el Señor nos pide algo, nos está pues sencillamente pidiendo algo de lo que sencillamente Él nos ha dado. Nosotros no podemos dar del vacío que tenemos, sino más bien de la llenura que hemos tenido de parte de Él. En ese sentido, cada uno de nosotros estamos pues siempre debemos estar dispuestos en la necesidad de poder hacer las cosas bien, en la necesidad de poder estar dispuestos a entregarnos, a poder hacer la mía extra. Nosotros podemos tener un sinfín de excusas. Yo no sé cómo te has visto tú en tus limitaciones. Yo no sé cómo te has visto tú en la película, como te hablaba de esa escena tan maravillosa, ¿va? Que estaba ahí ya acostado, el muchacho estaba atado porque ya no podía defenderse. Yo no sé si hubo una lucha o no la hubo, si Isaac fue suficientemente obediente para subirse y estar tratado así sin ningún contratiempo. Pero digamos que haya sido así. Y haya sido el momento en que se levantó el cuchillo y el ángel se aparece, la voz le llama. Entonces, el Señor está llamándonos, el Señor está invitándonos a que seamos nosotros que nos acerquemos a Él, a que seamos nosotros que entendamos que Él tiene un plan mucho, mucho mejor del que nosotros podamos conseguir. Y debemos nosotros de entregarnos como ofrenda a Él. Entonces, ¿has subido tú a ese monte? ¿Has subido tú al monte donde Jehová se manifiesta? ¿Has subido tú donde Dios pues toma el control de la situación? Y aquello que no tiene sentido en Dios. O sea, porque muchas veces nosotros eh, vamos y estamos constante en muchas situaciones, pero hay situaciones que son muy fuertes, muy marcadas, que nos dan un antes y un después en nuestras vidas. Y allí siempre es necesario la ayuda de parte de Dios. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que nuestra inteligencia, que nuestra astucia, que nuestro en algún momento poder económico o nuestra habilidad personal, etcétera, tiene un límite y llega el momento en que yo tengo que venir y reconocer de que solo Dios me puede sacar ahí, que solo Dios puede responder la petición que yo tengo, que solo Dios me puede dar la respuesta adecuada a mi necesidad. ¿Ok? Entonces vamos a sencillamente a pedirle a Él que Él se manifieste. Ha sido una bendición, ha sido pues definitivamente un privilegio poder platicar contigo. Te invito a que nos escribas, a que nos comentes y que te suscribas a este canal. Estamos para servirte. Es una bendición y nos vemos en una próxima. El Señor te bendiga.